el capítulo 3. Qué hermoso es la palabra de Dios, capítulo 3, el verso 13 y el verso 14. Cuando ustedes lo hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Ya están ubicados allí, coloquen sobre sus pies para reverencia la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, el verso 13 y el 14 dice así en el nombre de Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El 14, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pueden ponerse cómodos, qué bueno es nuestro Dios. Yo voy a estar predicando bajo el tema, tenemos una meta. ¿Cuántos tienen una meta? Quizás, hermano, cuando hablamos de meta, ¿verdad? Dice el diccionario allí que es término señalado hacia una carrera, ¿verdad? O fin que se dirige las acciones y deseos de alguien. Es el fin y el deseo, hermano, que alguien tiene de alcanzar algo. Y quizás, hermano, miramos nosotros en nuestra vida cotidiana, cada uno de nosotros pues nos hemos trazado, ¿verdad? Una carrera. Y si usted mira la vida cotidiana, hermano, todos estudian carreras, ¿verdad? Y a la final lleva algo que se llama, termina algo que se llama ¿cómo? Aunque algunos estudian ingeniería, otros estudian matemática, otros estudian ciencia, otros estudian medicina, y a la final se termina con un término diciendo es un profesional, ¿verdad? Es un profesional. ¿Por qué es un profesional? Porque alcanzó una carrera universitaria. Se propuso allí, estudió y logró. Pero en medio de esos estudios habían dificultades y habían problemas, ¿verdad? Que quizás muchas veces de repente no entendía lo que decía el profesor o quizás no entendía lo que le mandaban allí, pero aquella persona se esforzaba porque quería alcanzar esa meta, ese sueño. Y hoy, hermano, yo no quiero hablar de ese sueño, quiero hablar de esta meta espiritual que nos hemos atrasado. ¿Por qué nos hemos atrasado? Porque la Escritura nos señala y nos dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, éramos unos delincuentes, éramos personas apartadas allí de la presencia de nuestro Dios. Pero la Escritura dice que Dios tan rico en misericordia y tuvo misericordia y vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario y nos abrió un camino. Es decir, nos abrió una carrera. ¿Para qué nos abrió el Señor esa carrera? Para poder entrar al reino de los cielos. Y en medio de esa carrera, Él abrió las inscripciones para que usted y yo pudiéramos inscribirnos, hermanos, para entrar al reino de los cielos. Y usted observa que la Escritura habla y allí el apóstol habla también y nos enseña, hermano, él diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Es decir, que el apóstol estaba diciendo, bueno, yo era una persona perdida, yo era una persona que no tenía esperanza, yo era una persona que ya estaba muerto, pero ciertamente ya olvido esa cosa. Ahora que ya tengo un llamamiento, porque el que nos llamó a la iglesia, el que nos tiene en esta iglesia, se llama Jesucristo. Por eso, hermano, cuando usted observa las escrituras allí en el libro de Lucas, allí que habla cuando el Señor envía allí a los 70, allí les dio autoridad para que fueran a predicar, sanar a los enfermos y hicieron muchos milagros allí. Ellos llegaron contentos y alegres y diciéndole, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor dijo, os doy autoridad sobre todo para que oyen serpientes allí, para que no los dañen, para que no hagan nada. Pero Él les termina diciendo, alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, que si hay unas inscripciones, quiere decir que hay una carrera. Y si hay una carrera, quiere decir que tenemos una meta.
Y si tenemos una meta, dijo alguien, hay un final. Y el final es de entrar al reino de los cielos, aleluya, a donde está el Señor Jesucristo. Pero quizás, hermano, como se lleva la vida cotidiana, podemos decir, hermano, que todo mundo no alcanza a llegar a ser profesional. ¿Por qué no alcanza a llegar a ser profesional? Porque algunos quizás no estudiaron el bachillerato, no estudiaron la primaria y quizás no tienen la capacidad para estudiar y no pudieron graduarse allí. Pero en cuanto a la palabra del Señor Jesucristo, y quizás, hermano, hay muchas murmuraciones diciendo a veces la gente, mire, pero es que en aquella iglesia hay puros pecadores. Y es verdad, hay puros pecadores porque todos somos pecadores. Dijo, como dijo Jesús, el que no haya pecado, tire la primera piedra. Porque lo que la gente no ha entendido, hermano, y no ha comprendido, hermano, que esto es la tierra. Y que si esto es la tierra, nosotros somos seres humanos ya contaminada nuestra carne, porque el primer hombre que creó Dios perfecto se llamó Adán. Y él pecó y falló y ese pecado pasó a nuestras vidas y hoy nos está haciendo daño. Pero hoy tenemos una esperanza y la esperanza se llama Jesucristo, porque Él abrió el camino, Él abrió las inscripciones, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es en cuanto al Señor Jesucristo. Y usted mira, hermano, las dificultades que se presentan a la vida diaria. Y que quiero dar a entender, hermanos, que algunos somos más fuertes espirituales que otros. Hay gente que quizás, hermanos, quizás quiera apagársele la meta, quiere apagársele allí el rumbo. Pero lo que la Escritura habla, la Escritura dice, el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Dice, más el que no creyera, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es decir, que si el camino se abrió, es decir, que si la meta se abrió, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para poder alcanzar esta meta? ¿Y qué debe de hacer usted y qué debo hacer yo, hermano? Prepararnos más delante de la presencia del Señor Jesucristo. Porque no es cualquier camino, hermano, que estamos caminando, no es cualquier carrera que estamos corriendo o que estamos siguiendo, no. Estamos siguiendo en la carrera de la perfección, la cual nos va a llevar al cielo. Y muchas veces usted ve, hermano, y a veces usted miró, hermanos, arrepentidos y sirviendo al Señor Jesucristo y hoy no están apartados. Y usted ve hoy en día, hermano, estos días estaba pasando el reporte allí, el canal Caracol, diciendo que la mayoría de estudiantes se estaban retirando de las universidades. Es decir, que si comenzaban 20 estudiantes, terminaban 5 graduándose. ¿Por qué? Porque a la final de la carrera hay situaciones, hermano, que vienen a nuestra vida. Y que quizás, hermano, usted se pone a observar las situaciones que vienen a su vida y quizás algunos pues lloran, otros se lamentan. ¿Por qué, hermano? Porque estamos siguiendo una carrera. Por eso el apóstol Pedro habló claro allí. Observe lo que dice el apóstol Pedro, hermano, ubíquese allí en las Escrituras, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 22. Usted observa lo que dice el apóstol Pedro allí. ¿Por qué el apóstol nos habla de esta manera? Porque es que el Señor quiere que su iglesia siga creciendo, ¿verdad? Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras armas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no sea fingido, amad uno a los otros, extrañablemente de corazón puro. Observen lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién hizo esto en nosotros? Habiendo purificado vuestras almas. ¿En dónde fuiste purificado? ¿En dónde comenzaste tú a seguir esta carrera? Desde el día que dijiste, hoy le entrego la vida al Señor Jesucristo. Hoy comienzo a caminar con el Señor y el Señor comenzó a hacer un trabajo en tu obra.
en tu vida, comenzó a moldear tu vida, ya comenzó a cambiar tu carácter, y de eso vino el Señor y aún te llenó con su Espíritu Santo y te ha purificado, te ha lavado en su sangre cuando te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que estás inscrito en esta carrera para caminar delante de la presencia de Dios. Y si hay alguien esta mañana que necesita inscribirse, tiene que arrepentirse, aleluya, obedecer al Señor y venir a su presencia, bautizarse y recibir el Espíritu Santo y comenzar a caminar ¿en qué? En santidad. Porque esta carrera, hermano, Dios tiene muchas materias, hermano. Que quizás usted no ha entendido algo, hermano, pero cada uno de nosotros, hermano, tenemos procesos diferentes. Quizás tenemos batallas diferentes, tenemos situaciones diferentes que vienen a nuestra vida. Y que quizás usted ve algo riéndose, alegres y contentos, pero ellos tienen su propia batalla, ellos tienen su propia guerra espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque estamos siguiendo una carrera, estamos siguiendo esta carrera que nos va a llevar al cielo. Por eso el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerde que yo he vencido al mundo. Es decir, que si Él venció al mundo, Él está contigo para ayudarte, para darte fuerza. Quizás si estás caído, Él está para levantarte, para animarte, diciendo sigue adelante, sigue caminando, porque aún falta mucho por caminar. ¿Y qué falta por caminar en nuestra vida, hermano? Cuando usted observa y dice, mira, ¿cuál es mi situación? ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿Por qué estoy caído de esta manera? ¿Por qué no me he levantado? ¿Por qué no me provoca congregarme? ¿Por qué no me provoca sujetarme? Todo esto, hermano, es la vida cotidiana, hermano, la meta, la carrera que estamos siguiendo. Porque muchas veces, hermano, lo que hoy está acabando con muchas personas, hermano, es la arrogancia. La arrogancia de aceptar, hermano, que somos diferentes, que pensamos diferente, que hablamos diferente. Pero como dijo el apóstol Pablo, un espíritu, una fe, aleluya. Eso es lo que nos une, un solo cuerpo, aleluya. Y es el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual se repartió por cada uno de nosotros. Para que usted hoy y yo tuviéramos una meta, aleluya. Y la meta de cada uno de nosotros, hermano, usted le pregunta a cualquier persona y le dice, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Usted quiere ir al cielo? Y la persona le va a decir que sí automáticamente, hermano. Porque no hay algo mejor, hermano, que estar en la presencia de nuestro Dios. No hay algo más hermoso, hermano, que estar en esa presencia gloriosa del Señor Jesucristo. Y usted hoy comienza a observar y a mirar hacia todos lados. ¿Y a quién ve hacia todos lados? Veas al Señor Jesucristo ayudándote. Porque Él, aunque Él prometió, hermano, Él está con nosotros. Aunque quizás usted diga, mire, mi problema es más fuerte que el del otro. Pudiera ser más fuerte, pero Él prometió estar con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Para qué? Para ayudarnos en este momento de debilidad. Porque como humano, hermano, la Escritura habla que hasta el mismo Señor sintió miedo, hasta el mismo Señor sintió temor, porque así es el cuerpo humano, hermano, siente temor, siente miedo, pero cuando usted está en la presencia de Dios, hermano, todo es posible, aleluya. ¿Cuántos quieren esta mañana seguir ese camino diciéndole, Señor, yo quiero seguir adelante, Señor, yo quiero seguir este llamamiento, Dios, que tú me hiciste a mí? Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Si usted ve, hermano, las dificultades que tuvo el apóstol Pablo, hermano, para seguir la carrera del Señor Jesucristo, no fue fácil, hermano. No fue fácil, por eso él estaba diciendo, olvidando todo ciertamente lo que quedó allí, y prosigo a este llamamiento. Porque el apóstol Pablo pudo entender, hermano, que el que lo había llamado se llama Jesucristo.
Y usted sabe, hermano, las situaciones que este hombre pasó, hermano. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, si hubiéramos pasado por la situación que pasó el apóstol Pablo, muchos de nosotros quizás hubiéramos renunciado. Porque el mismo Señor dijo, el que quiera amar la vida la perderá. ¿Por qué causa? Porque mucha gente dice, no, yo no quiero estar preso. Yo no quiero andar encadenado. Porque así es esta carrera, hermano. El apóstol Pablo, hermano, durante su tiempo, todo el tiempo estuvo encadenado, hermano. El apóstol Pablo, hermano, fue allí llevado a Roma, hermano, para ser sentenciado a muerte. Y él habla en una de sus cartas, dijo, todos me dejaron. Todos se fueron, los que dijeron que eran mis amigos, los que dijeron que iban a estar conmigo hasta la muerte, y todos se fueron, me dejaron solo. Pero él dijo una cosa, pero el Señor estuvo conmigo y me libró de la boca del león. Es decir, el Señor te va a librar del mal, aleluya. El Señor te va allí a derribar todo obstáculo para que tú sigas adelante, pero tienes que tener una fe segura, hermano, que está siguiendo esta carrera con una esperanza, con una fe allí, con una convicción seguro en lo que estás sirviendo, en lo que estás caminando con el Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros quizás miramos el apóstol Pablo, pero si usted se pone a observar, hermano, las dificultades, las amenazas que recibía aún de los propios judíos. Pero él seguía, hermano, él seguía porque tenía una meta. Y la meta que él se había propuesto era de llegar al cielo. ¿Cuántos se han propuesto en esta mañana de llegar al cielo? No importando lo que tenga que pasar, no importando si tienen que ir a la cárcel donde tengamos que ir. Pero lo importante es llegar a la meta, aleluya, a esa meta que es el reino de los cielos. Porque muchas veces dice, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué el Señor me mandó esta enfermedad? ¿Por qué el Señor me mandó esta escasez, hermano? ¿Por qué el Señor me mandó este problema con mis hijos, con mi esposa? Con todo esto, hermano, no has entendido que tú estás en un proceso. No has entendido que estás en la clase del Señor Jesucristo. Y si alguien está en la clase del Señor Jesucristo, va a ser probado por el Señor Jesucristo. Aleluya. Denles aplauso a nuestro Dios, hermano. Qué hermoso estar en la presencia de nuestro Dios. Cuando tú observas allí el Salmo 66, si quieres observar el Salmo 66 allí en la palabra de nuestro Dios, hermano, puedes conseguir tú algo hermoso allí de la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 66, el verso 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Observa que el Señor prueba a la gente, hermano. Porque el Señor quiere saber de qué estás hecho tú. Quizás usted dice, pero bueno, ¿por qué el Señor me prueba? Él probó al pueblo de Israel, hermano. Muchas veces lo probó y ellos comenzaron a blasfemar de él. Comenzaron, hermano, cuando él le mandaba las situaciones, comenzaron a hablar. Aún comenzaron a hablar de los líderes que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque ellos no entendían algo, hermano, no pudieron comprender que ellos tenían un llamado de entrar a una tierra prometida, las cuales el Señor les había dado instrucciones qué es lo que debían de hacer cuando entraran a esa tierra. Es decir, cuando cumplieran el propósito de entrar a aquella tierra. Y el Señor comenzó a probarlos uno por uno y todos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto, hermano? Porque no pudieron pasar las pruebas. Porque jamás pasando las pruebas Dios no deja a nadie desamparado, hermano. Simplemente Dios te prueba a ti de qué estás hecho, qué material tienes, de qué estás hecho, si realmente estás fabricado, estás hecho de oro. Porque el oro cuando se mete al proceso, hermano, él brilla más delante de la presencia de nuestro Dios. Y yo no sé en esta mañana cuántos quieren seguir brillando y diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, porque yo estoy en este camino, Señor.
Señor. Solo tú conoces, Señor, mi caminar, mi despertar, mi levantar, mi carácter, Señor. Solo tú conoces mi vida y esa la conoce el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, por eso el Señor aprobó allí, hermano. Por eso el Señor allí, cuando llamó a los discípulos, a cada uno de ellos los aprobó y les dijo lo que ellos tenían que hacer. Y ellos allí aprobaron las cosas de que el Señor les había mandado. Y usted ve, hermano, que todos, el Señor dijo, bueno, cuando venga la persecución, todos ustedes van a correr. Y todos corrieron, quedó el Señor solo. Porque así es el ser humano, hermano. Cuando viene allí la situación, quiere esconderse, hermano. Pero cuando venga la situación, venga la presencia del Señor Jesucristo. No te aísle. Porque el estudiante, hermano, que no entiende allí la materia y se aísla, lo raspan. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y te vienes aquí y dices, Señor, tú conoces mi situación. Mire, Señor, lo que estoy pasando, Señor. Pero yo he creído en ti, Señor, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, Señor, para cambiar mi tristeza, mi lamento en baile. Esto lo hace el Señor Jesucristo, porque Él nos cambió y hoy estamos en su iglesia rumbo hacia el reino de los cielos. ¿Cuántos llevan ese rumbo al reino de los cielos, hermanos? Hay que seguir perseverando en la presencia de nuestro Dios. Hay que seguir luchando allí, hermanos, para vencer todo obstáculo, para poder entrar a esa patria gloriosa. Aleluya. Esto lo hace el Señor Jesucristo. Es hermoso estar en la presencia de nuestro Dios. Dice el Salmo 65, el verso 5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Observe que esa es la esperanza de cada ser humano. Con tremendas cosas Dios ha hecho maravillas en tu vida. Quizás yo no sé si a usted le ha pasado alguna maravilla que Dios haya hecho en su vida, hermano. Quizás Dios te ha librado de un accidente. Quizás Dios te ha librado aún de la muerte, hermano. Porque aún no es el tiempo de tu partir de esta tierra. Porque quizás te hace falta algo. Quizás te hace falta, allí dijo alguien, una materia para poderte graduarte. Pero en esta mañana yo quiero decirle que aquí está el Señor Jesucristo, el que examina nuestra vida, el que le hace examen a nuestra vida, el que pesa nuestros espíritus. ¿Para qué? Para ver si tenemos la medida perfecta delante de la presencia del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice, ningún ser humano se justificará delante de la presencia de Dios. Pero nos justificamos, hermanos, cuando nos humillamos delante de la presencia de Él y le decimos, Señor, yo tengo el llamamiento tuyo, Señor. Tú me llamaste, Señor, y aquí estoy, Señor, porque yo quiero entrar a tu reino, Señor. Yo quiero estar delante de tu presencia. Y Dios comienza a manifestarse, hermano, porque un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Porque Él no lo desprecia, hermano, porque tenemos esta carrera, tenemos este llamamiento, y tú tienes ese llamamiento. ¿Para qué lo tienes? Para seguir adelante, hermano, no mirando las cosas que están en el mundo, hermano, sino mirando al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos pueden mirar al Señor Jesucristo y decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia? Dice el verso 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas, y tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Observe lo que hace el Señor con los que estamos, hermanos, en este camino, con los que tenemos este llamamiento. Él hace alegrar nuestras vidas.
Por la mañana, hermano, al despertar, allí a salir el sol, y usted le da gracias y le dice: Señor, gracias porque tú mandaste un día más para mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú me diste un despertar más, Señor, en este camino. Y eso lo hace el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si usted lo creen, denle ese aplauso al Señor Jesucristo, porque nuestro Dios es maravilloso, aleluya, para con nosotros. Por eso usted tiene que hacer algo, hermano, cada día en la presencia del Señor Jesucristo. Por eso el libro de los Hebreos, no sé si usted lo ha leído, el capítulo 12, hermano. Observe lo que dice allí el libro de los Hebreos. Habla hermoso a nuestras vidas. Aleluya. Capítulo 12 del libro de los Hebreos, el verso 1. Allí el apóstol habla, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, ¿qué debemos de hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Observe que dice: corramos con paciencia y despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Y qué es asediar, hermano? Algo que nos rodea todo el tiempo, hermano. Es decir, hermano, el pecado está, dijo alguien, dentro de nosotros. El pecado nos está rodeando, hermano. Pero en sí tenemos que recordar, hermano, que tenemos tan grandes nubes de testigos, dice. Porque ya gente, hermano, que partió con el Señor, hermano, y ellos han testificado, hermano, ellos han podido. Y cuánto más nosotros, hermano, tenemos que poder, hermano. ¿Por qué tenemos que poder? Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está contigo, hermano. ¿Para qué? Para ayudarte a despojarte del pecado. Porque en sí mismo el ser humano no puede solo, pero con la ayuda de nuestro Dios podemos despojarnos de ese pecado. Y que tenemos que hacer: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera tenemos por delante? Al Señor Jesucristo. Por eso dice: puesto los ojos en Él, aleluya. En Él tenemos que poner la mirada, en Él es que tenemos que poner la confianza, en Él es que tenemos que ponerlo todo, aleluya. Porque debemos ponerlo todo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario allí por nosotros, y dijo que un día vendría por aquellos que han creído en Él, aleluya. Y nosotros en esta mañana hemos creído en el Señor Jesucristo, aleluya, y estamos corriendo esta carrera. Yo no sé si usted quiere seguir caminando y quiere seguir corriendo esta carrera con paciencia, pero hay que luchar, hay que batallar, hay que pelear, aleluya, por esta salvación. Y hay que saber pelear, hermano. Dijo el apóstol Pablo: yo no peleo como golpeando el viento. Hermano, la pelea de nosotros no es contra carne ni sangre, hermano. No es contra su prójimo aplastándolo, no. No es humillando al prójimo tampoco. Nuestra carrera es con paciencia, hermano, enseñando realmente el camino del Señor con algo que se llama amor. Porque si usted no muestra quién está dentro de usted, hermano, entonces ¿quién es? Por eso la Escritura habla, hermano, que con nosotros tiene que estar Jesucristo. Por eso hoy en día, hermano, mucha gente, hermano, quizás hoy en día se odian entre sí por causa del Evangelio, porque el Evangelio no es para contienda, hermano. El Evangelio realmente es para usted mostrar realmente que Jesucristo está con usted. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas. Yo he venido con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: yo he venido con la presencia misma del Señor Jesucristo. Y cuando alguien va con la misma presencia del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice: ¿quién es el que convence al mundo? El Espíritu del Señor es el que convence al mundo de pecado, hermano.
Él es el que te ha convencido a ti para que tú puedas seguir adelante, hermano. Él es el que te ha liberado del pecado. Y Él te ha permitido estar aquí para que tú sigas caminando delante de esa presencia del Señor Jesucristo. Porque tenemos ese llamamiento y ese llamamiento es para ir al reino de los cielos. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos que saber, hermano, cuáles son nuestras áreas, hermano, que tenemos que cuidar, que proteger, que velar, que prepararnos, hermano. Porque mucha gente a veces, ay, pequé, no lo sabía, fallé, no lo sabía. ¿Por qué, hermano? Pues cuando usted presenta un examen delante del profesor y si el examen está mal, va a raspar. Y así mismo es en la presencia de nuestro Dios. Nosotros mismos nos raspamos, pero cuando estamos, hermanos, raspados, usted viene a la presencia del Señor y le dice: Señor, yo necesito otra oportunidad porque yo no lo voy a hacer más. Y el Señor te perdona y te da fuerza para seguir adelante. Ese es nuestro Dios, porque Él no deja caído a nadie. Él lo levanta, hermano, para que pueda estar delante de su presencia. Y entonces lo que hoy estamos mirando, hermano, que muchas veces, hermano, alguien dice: no, ya no quiero seguir caminando porque tengo esta dificultad, fulanito me ve mal, el pastor no me trata, los líderes no me tratan, los demás hermanos no hablan conmigo. Hermano, saque ese sí, porque el que lo llamó a usted a esta iglesia se llama Jesucristo, aleluya, y usted tiene un blanco y ese blanco se llama Jesucristo, aleluya. Él es el que te va a llevar al cielo, aleluya. Él es el que te va a llevar allá. Y dígale: Señor, ayúdame. Porque cosa difícil, hermano, es, hermano, seguir este camino. Cuando tú fallas, hermano, que quizás tengas que pedirle perdón al prójimo. Porque este es el examen que nadie quiere pasar. Y dice: no, yo no lo perdono, que lo perdone Dios, pero está errado. Porque el mismo Jesús dijo: si ustedes no perdonan aquí en la tierra al que los ofendió, al que los humilló, al que se burló de ustedes, al que le hizo tantas cosas a ustedes, tampoco vuestro Padre perdonará. Porque la carrera la estamos haciendo aquí en la tierra, hermano, no en el cielo. Estamos caminando aquí y para poder entrar al cielo, hermano, tenemos que perdonar, sabiendo, hermano, que esa es una de las áreas que estamos caminando, que estamos, hermano, allí para prepararnos, hermano, porque algo que lleva a la tumba al ser humano es el orgullo, hermano, y lo mata. Y lo derriba y lo destruye, ya no puede levantarse más. ¿Por qué no puede levantarse más? Porque dice: no, yo no lo voy a perdonar por lo que me hizo. Pero recuerde que la sentencia está sobre usted, no el que la hizo. Porque la Escritura habla claro, hermano. Quizás nosotros no estamos para jugar a nadie, sino para encaminarlo en la presencia de nuestro Dios. Por eso la Escritura dice: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios en aquel día, aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera y Él hace lo que Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para estorbarle las decisiones, para estorbarle lo que Él ha planteado, lo que Él ha establecido? Nosotros no somos nada, simplemente estamos siguiendo este llamamiento que Él nos dio y sigamos caminando, sigamos corriendo esta carrera con paciencia. ¿Para qué? Para ganar, hermano, la salvación, aleluya. Denles aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Qué bueno es nuestro Dios. No hay algo más hermoso, hermano, que sentir la presencia de nuestro Dios, hermano, que seamos aprobados por nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios, hermano? Para ser aprobado por Dios, la Escritura habla claro y dice: tendremos que ser como un niño. Y eso es lo que quizás, hermano, quizás no hemos entendido, hermano, y no hemos comprendido algunos. Es la característica, es el comportamiento de un niño, hermano. Es el perdón que el niño hace inmediatamente y allí como que no ha pasado nada. Eso es lo que dijo el Señor, hermano.
Porque el mismo Señor dijo, allá cuando se abra el libro de la vida, allí nos va a juzgar Dios, hermano. Y la Escritura dice, por cada palabra que hablemos nosotros aquí, daremos cuenta en el reino de los cielos. Por eso usted tiene que entender, hermano, que usted está siguiendo una meta, que usted está siguiendo un camino, que usted se ha trazado el camino del Señor Jesucristo y que en este camino, hermano, usted va a tener sufrimiento, hermano, que muchas veces usted le va a tocar que bajar, dijo, la cara allí y humillarse delante de la presencia de nuestro Dios, que quizás le va a tocar que darle la razón a otro, así no la tenga. ¿Sabe por qué? Porque nuestro juez se llama Jesucristo, aleluya, y Él peleará por sus siervos, Él peleará por los que están siguiendo esta carrera, Él peleará por los que estamos caminando delante de su presencia, aleluya. Este es nuestro Dios, Él pelea por ti, aleluya. Por eso digo, ay, de aquellos que se me echan con uno de mis pequeños, con aquellos que están caminando en la presencia de nuestro Dios. Eso lo hace el Señor Jesucristo, hermano, porque nos ama a nosotros con amor eterno. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Por eso cada día, hermano, yo les animo a usted a seguir caminando en la presencia de Dios. Mirando al Señor Jesucristo, mirando a la presencia de nuestro Dios, porque la Escritura habla claro, hermano, que todas las autoridades están puestas por Dios, sean malos, sean pecadores, sean lo que sea, pero ellas están puestas por Dios. Dios es el que tiene que juzgar a esas personas, Dios es el que tiene que condenar a esas personas, Dios es el que se encarga de todo, hermano, porque Dios es el que limpia, el que purifica, el que aún nos está dando fuerza para seguir adelante. Y limpiarnos nosotros, hermano. El pecado de otro a mí no me va a dañar, hermano. ¿Por qué no me va a dañar, hermano? Porque simplemente, hermano, si usted sabe que fulanito dijo, falló, cometió un error, hable con él. Aleluya. Y si él no le hace caso, allá ya usted descansó allí, ya usted cumplió su parte. Por eso allí el libro de Ezequiel habla muy claro. Dijo, si tú ves a tu hermano, no lo amonestas, la sangre de él será sobre tu vida. Pero si tú lo amonestas y le hablas del pecado y le dices lo malo que está haciendo, salvarás tu alma. Allí no va a haber más responsabilidades. Pero no, esto no se trata, hermano, de que si alguien falló, usted va y le dice al otro, y le dice al otro, y le dice al otro. Eso se convierte en una cadena de chisme y usted va a ser condenado por chismoso. No por un constructor, no por alguien que quiera levantar la obra del Señor, porque el Señor nos llamó a nosotros para restaurar, aleluya, no para condenar, no para juzgar, sino para levantar, aleluya, la obra del Señor Jesucristo, para levantar al ser humano a seguir en la presencia de nuestro Dios. Denles aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya, es hermoso estar en la presencia de nuestro Dios, hermano. Observemos allí lo que dice Primera de Pedro, hermano. El verso 1, el verso 9, allí el apóstol habla hermoso y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Este es el fin que nos lleva a la carrera, hermano. Obteniendo allí, hermano, allí esta salvación después que tú has peleado, después que has batallado, después que has luchado, hermano, después que has vencido allí, vas a obtener que la salvación de vuestras almas. Pero para obtener esta vuestra salvación de vuestras almas hay que luchar, hay que pelear, hermano. Pelear allí contra las potestades, pelear con nosotros mismos, hermanos. Muchas veces, hermanos, tenemos que pelear con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay momentos que no te va a provocar congregarte, hay momentos que no te va a provocar orar, hay momentos que no vas a provocar allí respaldar el servicio, hay momentos que no te va a provocar venir a la casa de oración. Ahí es donde tú tienes que batallar, ahí es donde tú tienes que luchar, ahí es donde tú tienes que recordar que tienes una meta, aleluya.
aleluya. Y la meta es ir al reino de los cielos, aleluya. Que ninguna dificultad, por eso el apóstol Pablo lo dijo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, aleluya. Nada ni nada lo que te he creado, hermano, ni cualquier problema, ni cualquier situación, por más grande que sea, te puede separar de este camino, aleluya. Porque el que te llamó fue el Dios todopoderoso y Él pelea por tu vida, aleluya. Él te anima a seguir adelante y en esta mañana Él está animándote que sigas luchando, que sigas peleando para que obtenga esta salvación, aleluya, dada para nosotros mediante el Señor Jesucristo, aleluya. Así que tú sigas luchando, hermano, así que sigas perseverando en la presencia de nuestro Dios, mirando al Señor Jesucristo, que Él es el blanco para nuestras vidas, aleluya. Aleluya, no hay algo más hermoso, hermano, que seguir el camino del Señor Jesucristo. Y si alguien quiere seguir el camino del Señor Jesucristo, tiene que venir a los pies del Señor a decirle: Señor, yo quiero seguir esa meta, Señor. Yo quiero ir al reino de los cielos, Señor, pero yo necesito de ti. Aquí estamos dispuestos para orar por usted, amigo, que usted todavía no se ha entregado al Señor Jesucristo. Es tiempo que te entregue, porque esta carrera, hermano, de ir al reino de los cielos un día terminará. Y no muy lejano, hermano. Estamos cerca, hermano, cada día más se acerca la venida del Señor Jesucristo. Cada día usted ve cumpliendo más las Escrituras, y cuando las Escrituras se cumplan, entonces vendrá el fin allí. ¿Y qué va a ser de tu vida, hermano? Porque la Escritura dice que el juicio de Dios comenzará por casa. ¿A dónde aparecerá el impío? ¿A dónde estará? Por eso lo que le estaba diciendo, el Señor mismo encargará de juzgarlos, hermano. Pero qué bueno cuando usted y yo, hermano, estamos claros. ¿Cuántos están claros en esta mañana? Aleluya. Que tienen una meta, aleluya. Que tenemos un camino, aleluya. Y esa meta se llama Jesucristo. Él nos está esperando allá, hermano. Él está esperando por usted, hermano. Que cambie su carácter, que cambie su manera de vivir, que cambie su manera de pensar, que comience a pensar como piensa el Señor Jesucristo, aleluya. Él piensa por cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura que Él se humilla al mirar abajo. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere destruir la raza humana. Él quiere que la raza humana sea salva, y por eso nos ha trazado, aleluya, este camino, esta meta para entrar a la presencia de nuestro Dios. Coloque sobre su pie, vamos a orar en esta hora. Yo no sé si alguien quiera pasar este altar. Yo no sé si alguien en esta mañana se encuentra debilitado, que quizás tiene las alas caídas, quizás tiene la moral por debajo, pero en esta mañana aquí está el Señor Jesucristo. Quizás alguien puede decir: fulanito me está haciendo daño, fulanito me está dañando, esto me está dañando, esto me está destruyendo, pero aquí está la presencia de Dios. Aquí está el que arregla la vida del ser humano. Aquí está el que te da fuerza para seguir adelante, y se llama Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, mi Dios, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Dios mío, Señor. Aquí está mi vida, Dios mío. Aquí estoy delante de tu presencia, Dios mío. Oh, tú me conoces, Dios mío. Tú conoces mi levantar, tú conoces mi proceder, Dios mío. Tú lo sabes todo, mi Dios amado, Dios mío. Aquí estoy pidiéndote misericordia, Dios mío, por mi vida, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a caminar delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, que tu presencia cada día esté en mi vida, Señor, que yo pueda avanzar delante de ti cada día, Señor, que nada ni nada me detenga, Señor, para ir a tu presencia, Señor, para seguir caminando hacia la meta, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Oh, santo, santo eres, mi Dios. Ya no quiero